Nos encontramos con el doctor José Alberto Villasana, doctor en Teología y Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, doctor en Humanidades por la Universidad de Salamanca en España, con varias especialidades, además comunicador mexicano muy reconocido, experto en asuntos geoestratégicos y teológicos, asuntos de la Iglesia, en fin, un personaje muy relevante de nuestro país. Te agradecemos, sobre todo, que nos recibas aquí en tu casa. No, muchas gracias por esta invitación. Saludos a todos los amigos. Tenemos muchos temas de qué hablar, esperemos que nos dé tiempo de tocar cuando menos la mayoría de ellos. Asuntos de la Iglesia, asuntos de la realidad de México, y bueno, yo creo que hay temas, pero muy, muy abundantes. Me gustaría comenzar con el asunto de la actualidad de la Iglesia, que es un asunto que tiene un impacto global, incluso en gente que no es católica o que no pertenece a la Iglesia católica, pero la Iglesia como institución siempre ha sido un factor determinante de los acontecimientos históricos de la humanidad. Eso está ahorita viéndose de una manera, yo creo que muy clara. La Iglesia siempre ha sido como un dique que ha contenido el avance del mal a lo largo de la historia. Esa es su función, bueno, no de la historia, sino de los últimos 2000 años, pero quizá ahora, y no ahorita, sino de hace unos 50 años, quizá un poco más, ese dique se ha ido rajando, se ha ido agrietando, y ese mal se ha ido empezando a verter sobre la humanidad, y ahorita lo vemos como una cascada que está inundando por todos lados. Tú has sido un crítico muy reconocido, muy consistente, pero además muy claro y muy racional de muchas de las cosas que están sucediendo actualmente en la Iglesia que no deberían de estar pasando. Tú además tienes la experiencia de haber vivido varios años en el Vaticano, de haber tenido trato cotidiano con muchos cardenales, con el Papa Juan Pablo II. Entonces tú conoces perfectamente lo que es el centro, las entrañas de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que tú nos puedes dar como una primera perspectiva de la situación actual de la Iglesia? Bueno, la Iglesia, como tú bien dices, tiene esa función en el ámbito internacional, y esa función la va a seguir cumpliendo siempre, desde el momento en que Cristo prometió estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos esa certeza, esa seguridad en lo que es la asistencia hacia ella, y pues finalmente va a acabar cumpliendo con su misión. Sin embargo, también hay que ir un poco a la historia y ver cómo lo que está pasando actualmente se debe en gran parte a una labor que hubo pues desde el siglo XIX, siglo XX, de infiltración. Los enemigos comunes de la Iglesia, que ha sido perseguida desde los primeros siglos, deciden cambiar la estrategia y comenzar a usar la estrategia del caballo de Troya. En vez de combatirla frontalmente, infiltrarla para después subvertirla desde adentro. Entonces resulta que muchos de los jóvenes que en aquellas épocas entraban a los seminarios para hacer la carrera sacerdotal, en realidad eran comunistas y masones, dispuestos a hacer toda la carrera para finalmente tener pues, los puestos directivos, y desde ahí hacer esa labor de destrucción de la fe, que es lo valioso de la Iglesia. Y entonces muchos de esos jóvenes de aquella época son hoy día los obispos y cardenales que están sobre todo en el Vaticano tratando de meter toda esta corriente modernista, neomarxista, y con la cual ir poco a poco subvirtiendo la doctrina. Eso también ha provocado reacción por parte de cardenales y obispos también, que se proponen la defensa de la fe, estar basados en el Evangelio, en los mandamientos de la ley de Dios, no cambiar con novedades modernistas, y eso ha provocado una cierta división
y se nota en las expresiones, en las entrevistas, en las declaraciones que hacen, bien sea a nivel personal o bien sea en grupo, como es el caso de la conferencia del episcopado alemán, en donde algunos han propuesto la intercomunión con los protestantes, es decir, que los protestantes puedan acceder a la comunión eucarística aún sin creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cosa que pues es un sentido, aparte de que está prohibido por el derecho canónico. Otro alemán que también propone dar la bendición dentro de la Iglesia a las parejas homosexuales. Esta nueva corriente que comienza con el Sínodo para la Familia y la exhortación Amoris Laetitia de Francisco, en la cual abre la puerta a la comunión de los divorciados vueltos a casar, cosa que también contraviene Veritatis Splendor Familiaris Consortio, otras grandes encíclicas de los papas anteriores, y contradice pues también el Evangelio, las Escrituras. Entonces, toda esta situación yo la resumiría en lo que se está viviendo, dos papas. Jamás en la historia han habido dos papas en el Vaticano y dos doctrinas contrapuestas, porque si bien se han cuidado un poco los dos papas de no llevar sus confrontaciones al público, al conocimiento de la Iglesia, pues sin embargo, por debajo sí sabemos que cada uno va tratando de establecer su línea doctrinal. Esta pues sí es una situación bastante delicada, porque la función del Papa es precisamente preservar el depósito de la fe, el tesoro de la fe, y si alguno de ellos se pone a más bien innovarla, cambiarla, destruirla, pues eso es algo bastante grave. Claro. ¿Qué diferencia hay entre esta situación inédita en la historia de la Iglesia de dos papas? Tú dijiste el énfasis en el Vaticano, pero no es la primera vez que ha habido dos o incluso tres papas al mismo tiempo en la Iglesia. Evidentemente, nosotros sabemos que la Iglesia solamente requiere un papa, es decir, Cristo tiene necesariamente un vicario, un representante. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los periodos históricos de Aviñón, por ejemplo, donde hubo varios papas disputándose el poder o tratando de legitimarse, con esta situación inédita donde aparentemente los dos papas actuales cohabitan, como tú dices, cuando menos en la forma o en la apariencia más bien, en armonía, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estas dos situaciones? Que es la misma, pero en dos épocas distintas, o aparentemente. Sí, creo que la respuesta va implícita en tu pregunta. Cuando dices por motivos de poder, en el pasado hubo esto, y efectivamente ha habido alguna época en donde ha habido dos o hasta tres papas, pero en aquellas circunstancias, digamos que el reclamo de cada uno de ellos era a la autenticidad, en cuanto a que las familias de los cardenales a las que pertenecías tenían luchas de poder, porque como sabemos, la Iglesia y el Estado eran una sola cosa. Uh-huh. Había un pacto, había ahí un tío, digamos que de poder es el que llevaba a que uno reclamase su gobierno, su sede. Pero lo que estamos viendo ahora es muy distinto, porque después del concordato del 29, la Iglesia ya no tiene ningún poder. Y lo que estamos viendo ahorita es una lucha de tipo doctrinal e ideológica, que parte, bueno, pues ya San Pío X había hablado condenado el modernismo, diciendo cómo es la cloaca de todas las herejías, es decir, el vertedero de todas las herejías están plasmadas en el modernismo. Y ya en esa época
ya desde el León XIII viene una pugna interna, pero ya no por motivos de poder, sino por este grupo que, repito, se infiltró dentro de la Iglesia, que es pues básicamente la masonería iluminista, los Illuminati, que van alcanzando cuotas de poder hasta que logran llegar al papado, o sea, logran que un masón se siente en la silla de Pedro, que por cierto no es Francisco, antes de él fue Juan XXIII. Juan XXIII, que al igual que Pablo VI estuvieron iniciados en 1939 en la Gran Logia de París. Y ya en esas épocas había en la Secretaría de Estado del Vaticano, había ya muchos masones llevando a cabo esta misión. Se ve también plasmada en algunos de los escritos del Vaticano II, en donde se hace toda una reforma que, pues, por los resultados se ha visto que no fue para bien. Otros sí, pero muchos de ellos no, como el falso diálogo interreligioso, como el pues opacar la figura de la Santísima Virgen María, que se había pensado que fuese una encíclica aparte, y que finalmente, precisamente por obra de Juan XXIII y Battista Montini, acaba estando relegada a un capítulo de Lumen Gentium, en vez de ser toda una constitución que hablara de la Madre de Dios. En fin, una serie de batallas que se cristalizan hoy día en esos dos papas. Ya no es una batalla de poder, es una batalla que tiene que ver más con la fe, con la doctrina, y eso es lo grave precisamente. Estas cosas que estamos aquí comentando, de la infiltración masónica, de este proyecto que había de convertir o hacer esta operación de caballo de Troya, esta presencia, ¿no?, de hace muchos años o décadas de la masonería en el Vaticano, tú que viviste ahí, ¿eso era un tema que se hablara? Evidentemente no, quizá no en público, pero en los pasillos, la jerarquía católica, la estructura de gobierno de la Iglesia, ¿era consciente? Sí, seguramente, pero ¿lo hablaban? O sea, ¿o era algo que no se podía tocar, era un tema tabú? Salió al público y comenzó a ser consciente precisamente a raíz del que se publica a las 2 semanas que llega al papado Juan Pablo I, Albino Luciani. Se publica un artículo por parte de un periodista que se llamaba Mino Pecorelli, un artículo que se llamaba La Logia Vaticana, y en esa logia, en ese artículo, que él era el dueño de su propia revista, Mino Pecorelli da a conocer las listas de todos los que pertenecían en ese momento a la Logia Propaganda II, que era la logia masónica más fuerte. En esa lista... ¿En Italia o en...? En Italia, sí, en Italia. Y en esa lista aparecían ministros de la corte, banqueros, militares, empresarios de alto rango, etcétera, etcétera, y aparecen también 130 eclesiásticos, cardenales y masones. ¿Cardenales, solamente cardenales o también obispos? Cardenales, obispos, sí, cardenales y obispos, cerca de 130. Entonces, bueno, al día siguiente la Guardia de Finanza allana el domicilio de Licio Gelli, que era el gran maestre de la logia, y efectivamente encuentran esos papeles originales en donde él llevaba toda la afiliación de los que se adherían a la Propaganda II. Entonces, cuando Juan Pablo I ve esto, se entera de esto, y él se da cuenta que, pues no cualquiera, sino comenzando por su secretario de Estado, el cardenal Jean Villot, el encargado de las finanzas, cardenal Bea, Agustín Bea,
y otros cardenales de alto nivel son masones, entonces lo primero que él hace es pues reclamarles y avisarles que los va a echar fuera. Los va a echar fuera del Vaticano, vaya, los va a mandar a algún país por ahí perdido, y les recuerda que no se puede ser católico y masón a la vez, porque implica excomunión late sentencia. Entonces, pues, ¿qué es lo que ellos hacen? Antes de que nos corte la cabeza el nuevo Papa, pues mejor se la cortamos a él, ¿no? Y es así como se planea su homicidio, que no fue tanto un envenenamiento, sino le suministran un vasodilatador muy potente, sabiendo que él sufría de baja presión. Entonces, ese es otro botón de muestra de hasta qué punto ya se sabe, porque se publicaron las listas que se le conoce hoy día como las listas Pecorelli, están en internet, ya hoy día son públicas, y te estoy hablando que esto sucedió en el año 78, cuando él es nombrado papa y asesinado a los 33 días. Entonces, por lo menos pertenecientes a la logia Propaganda 2, sí se sabe quiénes eran. Y con Juan Pablo II esto se dio seguimiento. Juan Pablo II lo que hizo fue que en el año 2000 le pidió al cardenal Joseph Ratzinger, que era el encargado de la doctrina de la fe, que le hiciera una investigación reservada, secreta, que solamente él tendría acceso como papa, Juan Pablo II, y mandó a Ratzinger a todo el mundo, a las nunciaturas y a través de otro sacerdote que colaboraba también en esta investigación. El caso es que en el año 2000 Ratzinger le presenta al Papa Juan Pablo II la lista, más o menos podemos suponer que completa, de todos los obispos y cardenales que pertenecen a la masonería. Entonces, si alguien lo sabe con certeza, hoy día es Benedicto XVI, porque él hizo esa investigación para Juan Pablo II. Ese es lo que está de por medio, ¿no? Esta lucha entre los poderes de las tinieblas y la luz. Es realmente una batalla de tipo espiritual la que se está librando dentro del Vaticano y que está impactando de alguna u otra manera a los demás sectores. Ahora, no hemos llegado todavía al desenlace de lo que es la renuncia. O sea, todavía los capítulos últimos no los conocemos y van a ser muy interesantes porque hay cada vez más conciencia de que, digamos, el cargo petrino, que es lo que lo convierte en vicario de Cristo, cabeza de la Iglesia, lo sigue siendo todavía Benedicto XVI, porque así él lo estableció en el discurso de renuncia, que es de fecha 27 de febrero, en donde él se despide de la curia y establece los alcances de esa renuncia. Y él rememora la elección de 2005, cuando lo eligen papa, y dice que pues agradece a Dios el que le haya confiado esa misión, esa tarea, y dice claramente, y a eso no puedo renunciar, porque ese cargo de ser vicario de Cristo, sucesor de los apóstoles, eso es algo que se lleva hasta la muerte. Y en el siguiente párrafo es donde establece que lo que está dejando para otro que venga son los cargos administrativos del papado, el manejo, digamos, de la diócesis de Roma, y esa y por lo mismo dice, yo por esto, porque sigo teniendo el cargo petrino, seguiré vistiendo de blanco, llamándome papa, con el apelativo su santidad. Y algo muy importante, que no se ha quitado todavía el anillo del pescador, que es lo que demuestra, digamos, quién es el que tiene la autoridad, el mando como vicario de Cristo. Aunque él está ya, digamos, recluido y callado, sin embargo, el simple hecho de que él esté en vida, por lo que ya ha escrito anteriormente,
pues representa para los enemigos de la Iglesia una presencia muy, muy, muy incómoda. Entonces, lo bueno pues es que está, repito, resguardado, está cuidado, él mismo pensó guardarse en un convento de clausura, que es muy difícil violar un convento de clausura, pero todavía no hemos visto hasta dónde va a acabar este cuento. Llevamos 5 años, pero no hemos visto aún el desenlace de qué cosas van a suceder. Hasta ahora, pues digamos que Francisco bien espontáneamente, bien en algún documento como Amoris Laetitia, expresado algunas herejías, que o sea, son formalmente herejías porque contradicen el Evangelio, la tradición y el mismo catecismo de la Iglesia, pero digamos que no ha habido una herejía que llegue a ser tan pesada como para que intervenga Benedicto XVI, pero no podemos descartar que si esto sucede, o si lo comienzan a interrogar grupos de cardenales que están divididos entre sí por tema doctrinal, pues él llegase en algún momento a hablar y a expresarse. Claro. Entonces, según lo que nos explicas, ¿se puede ser vicario de Cristo sin ser papa? ¿Y se puede ser papa sin ser vicario de Cristo? Sí, digamos que es la primera vez en la historia de la Iglesia en donde un papa establece esto. Esto no existía antes. Y esto pues fue algo de la mente brillante de Benedicto XVI. Lo que él hizo en 2013 con su renuncia, pero no renuncia, por lo que él mismo dice en ese comunicado, es establecer algo semejante a lo que se tiene en España o en el Reino Unido, en donde tienes un rey que es el soberano, que es el que representa la soberanía de esa nación, y tienes a un jefe de Estado, tienes a un primer ministro que es el que hace las labores de gobierno, las labores prácticas. Eso fue, digamos, lo que él creó con su renuncia y con los puntos como él la explica. Digamos, creó la figura de un vicario de Cristo que conserva el munus petrino, el cargo de Pedro, sigue siendo el vicario, pero digamos que por alguna razón él aduce que es por su edad y por su debilidad, cosa que pues no se ve clara, porque él sigue, yo creo que mejor de salud que antes y con fuerzas, pero digamos que es lo que la causa que él aduce. No quiere él mencionar otras cosas, seguramente para no crear más escándalo o división. Sabemos que hubieron varias amenazas, y entonces por primera vez un papa establece que va a haber otra figura adicional a la del cargo petrino, que es otro papa que lleva la labor administrativa del papado. Eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, hasta hoy hay una promesa hecha por Cristo a Pedro que le dice que le entregaba las llaves del reino, y además es el símbolo de los papas. Así es. Y una sentencia que yo me imagino que ha de pesar como una losa en la conciencia y en la cabeza de cada papa que ha estado, que es: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La pregunta aquí es, dado lo que estás comentando, que el vicario es el Papa Benedicto, se entiende que el que tiene las llaves del reino es Benedicto. Así es, y no solamente se entiende así, sino que él todavía en su escudo papal sigue conservando las llaves de Pedro y sigue llevando el anillo del pescador de Benedicto XVI como papa. Ahora, en este contexto, lo que ate o desate Francisco no queda atado ni desatado en el cielo, o sea, no hay una vinculación. Efectivamente, no la hay, aunque aquí se podría abrir un debate teológico, es decir, sobre el alcance de esa renuncia o de haber establecido estas diferencias en las figuras papales.
habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Pero hay un hecho todavía adicional y más grave a este que comentamos, de que él quiso crear esta diferencia entre el munus petrino y los cargos administrativos ejecutivos del papado. Y es que aquí se añade otra situación pues muy grave. Si la sucesión, es decir, si la elección de Francisco hubiera sido según las normas que establece la Constitución Universi Dominici Gregis, si se hubiesen seguido, digamos que podríamos pensar que también los actos del Papa nuevo, Papa Francisco en este caso, fuesen válidas. Pero aquí se suma otro tema que nos apunta más fuertemente a la invalidez, y es que la Constitución que rige la sucesión, que dice cómo se deben de llevar a cabo los cónclaves, establece exactamente cómo se hacen las votaciones, cuántas votaciones cada día, si hubiese una duda sobre alguna papeleta en blanco, como sucedió de hecho en el cónclave de 2013, ahí dice claramente qué es lo que se debe de hacer. Y uno de los numerales dice que si el cónclave no se llevase a cabo como está establecido en esa Constitución, quien sale electo no tiene poder alguno. Es decir, en pocas palabras, no es verdaderamente papa, es un antipapa, porque fue electo con irregularidades. Pero además hay una de esas irregularidades, es que la Constitución prohíbe que tú puedas hacer cabildeo a favor de otro cardenal. Eso está sumamente prohibido, el que durante una sucesión papal tú puedas andar promoviendo a otro cardenal entre los cardenales. Lo único que está aprobado son las congregaciones, las conferencias que se tienen unos días antes del cónclave, en donde cada cardenal que quiere puede presentar, digamos, un informe sobre la situación de la Iglesia o algún aspecto que él cree que se debe de atender en el próximo pontificado, o puede, digamos, más o menos dibujar el perfil del que debería de ser electo, pero hay hasta ahí. O sea, no puede candidateándose, no puede candidatearse ni él ni a otro. Okay. Ni a otro. Y aquí se vino a saber hace 2 años, gracias a una autobiografía que escribe el cardenal Gottfried Daniels, en donde él dice que formamos una especie de club mafia. Él dice, nos reunimos en St. Gallen, en Suiza, y dice, y el objeto de ese club mafia era primero impedir que llegase Ratzinger al poder, y que si llegaba a hacer lo posible para obligarlo a renunciar. Entonces, cuando él Gottfried Daniels está abiertamente diciendo cuáles son un grupo de 11 cardenales que, y digamos, complotaron para primero obligar a renunciar a Benedicto y luego llevar a Jorge Mario Bergoglio al poder, la Constitución dice que eso acarrea lo que se llama excomunión late sentencia, que es se autoexcomulgan inmediatamente y sin que medie la declaración de nadie. Entonces resulta que antes del cónclave de 2013 tenemos a un grupo de cardenales que ya se habían autoexcomulgado, y entre ellos el propio Jorge Mario Bergoglio, que es el que recibe ese cabildeo ilegítimo a su favor. Entonces, si nos encontramos por un lado ante un antipapa y ante un grupo, entre ellos él, que ha propuesto algunas herejías, bueno, tú puedes todavía concluir que las cosas que él
sanciona no tienen absolutamente poder, es decir, no tienen, digamos, lo que él ata aquí no se ata en el cielo. Okay. Por esa razón específica. Pero sí, bueno, si por ejemplo nos mencionas que de origen venía viciado o venía ya invalidado lo que hubiera sido el cónclave por la presión que se ejerce sobre el Papa Benedicto para anunciar que no es una renuncia libre, sin ninguna presión, etcétera. Cualquiera que hubiera sido electo, así fuera un papa o un cardenal que fuera muy cercano a Benedicto, que no hubiera cometido los abusos que ha cometido Francisco, sería igualmente inválido por venir de un origen viciado, es decir, porque la renuncia se hizo de manera a forma de presión. Bueno, en mi opinión sí, pero Benedicto hasta ahora no ha querido reconocer que él renunció bajo presión, un poco para no escandalizar y para no mover más las aguas, digamos, porque se abriría ahí un escándalo, una discusión muy fuerte. Pero el hecho es que sí, o sea, sí hay es manera de comprobar esas amenazas de todo tipo, desde económicas, bloqueos internacionales al Banco Vaticano, hasta una amenaza de muerte que se publicó más o menos a mediados del año 2012, cuando después del escándalo de los Batileaks, no sé si tú recordarás, que se publica un libro que se llama Sua Santità, en donde publican documentos reservados que alguien sustrajo, que alguien robó de los archivos privados de los departamentos pontificios de el Papa Ratzinger, Papa Benedicto. Entonces, creyendo que había sido el mayordomo, Paolo Gabriele, el autor de esas robos y filtraciones para que se publicara este libro, encarcela el Papa a Paolo Gabriele, al mayordomo, y está, digamos, más o menos unas semanas ahí en la cárcel, y cuando él está preso, se publica en 3 periódicos de distribución nacional, entre ellos La República, que es el más, digamos, fuerte de ellos. Se publica una amenaza de muerte contra Benedicto XVI, en donde el obispo de Palermo dice haber estado en un viaje a China con empresarios en el que se habló de que habían tomado la decisión ya de matarlo en no más de un año. Entonces se ve que eso impacta a Benedicto XVI, porque, repito, aparece en 3 periódicos de circulación nacional, fue muy comentado a nivel mundial, y entonces al publicarse esa amenaza de muerte, ¿quién es el que la publica? Un sujeto que a sí mismo se hace llamar el Cuervo, así como seudónimo. Todos los vaticanólogos sabemos que es el cardenal Angelo Sodano, ese famoso Cuervo, y entonces él en el Cuervo, en el periódico, dice que Paolo Gabriele, el que está preso, es un chivo expiatorio. Dice, el autor de las filtraciones soy yo, y para que ustedes vean que es cierto, aquí van estos 3 documentos, nuevamente robados de los apartamentos del Papa. Uno de esos 3 documentos es la amenaza de muerte. Entonces Benedicto XVI se lo toma tan en serio que conforma una comisión de 3 cardenales para que se dediquen a investigar si esa amenaza es real y de dónde viene. Más o menos tardan 6 meses, a finales de 2012, me parece que es el 17 de diciembre, cuando le entregan el expediente, más de 600 páginas de investigación, en donde en resumen le dicen que sí, que es una amenaza de muerte real, que van a intentar envenenarlo, pues en breve.
Y entonces él es cuando esa Navidad de 2012 toma la decisión de renunciar por dos testigos que hay a los cuales se los comenta, incluso uno de ellos es su hermano, el sacerdote George Ratzinger. Entonces ahí fue esas Navidades donde él toma esa decisión. Por tanto, podemos deducir que hay algo de influjo. Sí. No sabemos qué porcentaje de su decisión ha estado basado en ese expediente, en constatar esa amenaza, pero el hecho es que él la toma a los pocos días de recibir ese expediente. Y luego vienen otro tipo de amenazas, entre ellos un grupo de alemanes, cardenales alemanes, en donde le dicen que él, si no renuncia él o al menos su secretario de Estado y todo el equipo de la Secretaría de Estado, Tarcisio Bertone, entonces tenían ya más de 2,000 firmas de sacerdotes, obispos, laicos, etcétera, dispuestos a formar una iglesia separada de Roma, una nueva iglesia. Entonces, yo creo que esto, más que la amenaza de muerte, es lo que le pesa a él, porque pues ha de haber pensado, si yo soy el objeto de este chantaje y a causa mía va a haber un cisma, pues mejor me hago a un lado y desinflo el cisma, que es, yo creo, lo que él ha estado haciendo, y creo que ese es el propósito inicial y principal de Benedicto XVI, retrasar el cisma lo más posible. Eso es lo que ha estado haciendo durante estos 5 años, retrasar el cisma, que ya en momentos se lo presentan a él como un hecho que vendría ya inmediato. Inminente. Si el Papa Benedicto no hubiera tenido en primera lo de los escándalos o las filtraciones de los papeles vaticanos y a la par de esto se hubiera hecho pública la amenaza de muerte, seguramente no hubiera renunciado, ¿no? O sea, no sé tú cuál sea tu opinión, pero quizá si de no darse esta circunstancia el Papa seguiría siendo pues, uno, que es Benedicto, y no hubiera argumentado en ningún momento el cansancio, la fatiga, claro, la edad, etcétera, ¿no? Claro. Yo creo que lo que a él le pesa es la amenaza de cismas, más que nada. Pero la amenaza de muerte viene a ser pues la gota que derrama el vaso. Y por eso toma esa decisión inmediatamente de recibir el expediente. Como diciendo, pues esto ya están decididos a comerme, ¿no? Como él dice, rogad de mí para no huir ante los lobos. Pues estaba siempre rodeado de lobos, claro, claro. Lo atacaban muchísimo, es de los papas más atacados que ha habido en la historia. Y en el fondo lo que él está diciendo pues es eso: yo voy a retrasar el cisma haciéndome a un lado, y bueno, pues el que venga, que Dios lo bendiga y a ver cómo le va. Esa frase que acabas de mencionar, que pidió cuando tomó el pontificado, de rogad para no huir ante los lobos, finalmente lo terminó haciendo. Él él huyó ante los lobos. Eso es lo que pareciera, pero repito, no hemos todavía llegado al final de entender lo que está pasando. Yo creo que cuando lleguen el desenlace de esto, vamos a entender que su decisión fue realmente increíble, maravillosa, o sea, súper bien pensada y calculada. Aunque de momento sí diera la impresión de que él huyó de los lobos que lo tenían cercado. Sí. Bueno, tú hiciste una mención al inicio de la entrevista de varias herejías o varias faltas en las que ha incurrido Bergoglio que no hubieran sucedido si el Papa hubiera continuado. O sea, claro. ¿Hasta dónde fue benéfico que el Papa, que Benedicto se hiciera a un lado, le diera paso involuntariamente a un hombre como Bergoglio, que ha causado, creo que, un grave daño a la Iglesia? Es decir, el argumento de renunciar era para evitar un cisma, sí. Y evitar pues una cantidad de males en la Iglesia que, creo yo,
o eso es lo que parece, que de todos modos no se evitaron, ¿no? No se han evitado, pero se han ido dando más gradualmente y con más dificultad, porque este grupo que yo mencionaba de los cardenales alemanes, que han sido los más violentos, incluso hay el dato de que el cónclave el de 2013 lo gana realmente inicialmente el cardenal de Milán, que era el favorito de Angelo Scola. Tan es así que, o sea, es posible, de esto no hay digamos una certeza, pero se ve que alguien de adentro de la Capilla Sixtina habló hacia afuera a decirle a los obispos italianos que había ganado el cónclave su candidato, que era italiano. Y en la conferencia del episcopado italiano emite un comunicado de prensa felicitando a Angelo Scola por haber ganado la elección. Incluso se dice que había ya tomado nombre y que en ese momento, a la hora de estar, pues, digamos, ya dirigiéndose al balcón para dar a conocer al nuevo Papa, es cuando lo hacen regresar a la capilla con el argumento de que se han recontado 116 votos, papeletas, cuando en realidad solamente había 115 cardenales y lo obligan a regresar. Este grupo que lo obliga a renunciar a las recién electo papado, si es que fue así, es este grupo de alemanes que ha estado durante estos años sacando una serie de cosas que son contrarias a la fe. Por ejemplo, el tema del divorciados vueltos a casar, pero muy fuerte en Alemania también el poder bendecir a las uniones homosexuales en la iglesia, cosa que contraviene totalmente claro. las escrituras, y también que los protestantes puedan acceder a la comunión eucarística cuando están casados con católicos o viceversa. Y eso, bueno, pues también, aparte de que lo prohíbe el derecho canónico, contradice todo, los sacramentos, las escrituras. ¿Cómo van a comulgar los protestantes si no creen que ahí está la presencia real de Cristo en la Eucaristía? No creen en la transubstanciación. Eso es como si se acercaran a comer una galleta. Entonces eso es un sacrilegio. Claro. Bueno, pues este grupo cardenales alemanes es el que lo ha estado moviendo. Entonces, si yo creo que estaban ya tan dispuestos a hacer este cisma y tenían ya las firmas para crear esta nueva iglesia separada de Roma, pues Benedicto haber dicho no, esto no lo vamos a hacer. Entonces ha ido retrasando, estos amigos han ido metiendo sus doctrinas modernistas, pero no ha llegado a cristalizarse todavía el cisma, gracias a que Benedicto se retiró. Vamos a ver pues qué pasa después, ¿no? Porque hay cada vez más creciente malestar en Roma por parte de otros cardenales y obispos, ¿no? Es muy interesante lo que mencionas ahí, porque ese es el tema también al que quería llegar, de la resistencia que está habiendo precisamente ante este tipo de cosas que están viendo con el Francisco. Uh-huh. Porque además él, pues, abiertamente se ha constituido en un enemigo frontal de lo que representó el Papa Juan Pablo II y Benedicto en muchos aspectos. Y vámonos al más banal, que es el político. Es decir, independientemente, ya no existe una muy clara reseña de todo el aspecto teológico, doctrinal, pero hay otro aspecto también donde entran también en conflicto, que es la parte política. O sea, la posición política que ha tomado Francisco ha sido muy contraria a la de Juan Pablo II y la de Benedicto en cuanto a promover, rescatar y literalmente sacar del basurero la teología de la liberación, que era una doctrina ya no solamente condenada,
sino que se ve demostrado que era absolutamente contraria a los principios cristianos. Y esta apertura irrestricta, ¿no?, que él está promoviendo para que se invada de musulmanes a Europa, la postura de respaldar a regímenes comunistas en todo el hemisferio, en la parte que nos toca a nosotros, que es Hispanoamérica, en fin, todo lo contrario a lo que fue la postura de Juan Pablo II de combatir frontalmente el comunismo, y también la parte del Benedicto, que se enfocó mucho a rescatar la raíz cristiana de Europa, y Francisco va en sentido contrario, ¿no? Exactamente, esa es la nueva línea en la teología, como tú mencionas, modernismo, teología de la liberación, marxismo, todo esto que ya había sido, no voy a decir condenado, pero sí aclarado, porque el mismo Juan Pablo II habla de una teología de la liberación correcta, y establece pues cómo debería de ser, en fin, a volver a la teología de la liberación radical, que tiene pues muchas cosas que se vieron como llevaron a regímenes dictatoriales terribles, como tú dices, en América Latina, y como ese, otras más que ha estado promoviendo, como este tema de los musulmanes, ¿no?, de llenar Europa de musulmanes, que pues lo único que hace es favorecer ahí un proyecto de gobierno mundial, sobre todo financiado por George Soros, que consiste en diluir la identidad cristiana de Europa. Y otras más, o sea, no es la única, ¿no? El ecologismo extremo que aparece en su libro Laudato Si, que es una reedición de la teología de la liberación, de la reduplicativamente indígena, y es ahora esta nueva teología de la madre tierra, tomada de conceptos paganos de Gaia y de otros, de la New Age, que dices, ¿cómo es posible que estén plasmados claramente allí? Y luego además invitar a la presentación de ese documento en el Vaticano a una persona que es reconocida por su afán de menguar la población mediante aborto y mediante otra serie de cosas. Entonces, esto nunca lo hubiéramos visto con Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Entonces, pues sí, hay cuestionamiento de grupos, de católicos, de teólogos, de jerarcas, que están ya, digamos, viendo pues todo lo negativo que se ha ido sembrando. Vamos a ver qué es lo que viene, ¿no? Porque incluso en Italia, que es el territorio donde él vive y donde ejerce mucha de su influencia política, y además hay otros casos, pero donde ha metido la mano ha pasado los procesos contrarios. Incluso, por ejemplo, vamos a mencionar algunos casos. En el caso de Colombia, donde él presionó para que los acuerdos de paz que iba a firmar el presidente Santos en favor de las FARC, para integrarlas de una manera aberrante a la vida política, ¿no?, de Colombia, donde Francisco se abocó a respaldarlo, e incluso condicionando su visita a que se aprobara el acuerdo. Y curiosamente la población colombiana votó en contra, ¿no? Sí. Eso por un lado, eso fue un revés que él tuvo. Tenemos lo de Italia, con la elección de la votación que arrasó Matteo Salvini, que él se presenta precisamente en Milán con un rosario en la mano, y quien le hace un reclamo, no sé si decir regaña, pero le hace un reclamo, es precisamente el cardenal arzobispo de Milán, que no es Scola, o sea, es el que lo sucede, porque Scola también cuando cumplió 75 años le aceptaron la renuncia, y este nuevo cardenal, que es un hombre de Bergoglio, le hace señalamiento, ¿no? De que no se meta supuestamente
en asuntos religiosos, que se limita a la política, cuando Francisco pues ha hecho mucho de su labor, labor pública en el campo de la política, ¿no? Sí, en ese sentido, digamos que pareciera ser más estadista que papa, por toda esa labor de apoyo a estos proyectos mundialistas, a toda esta pero incluso ideología. Exacto, en el caso específico de Italia, donde él exigió y promueve que se abran las fronteras para que se reciba toda clase de invasores disfrazados de migrantes africanos, la población italiana votó en contra de esa postura, así ¿no? es. Y le dio el voto precisamente a los que ofrecieron cerrar las fronteras, ¿no? Sí. Ahora, el caso más reciente, yo creo que más escandaloso, que ha sido el de Argentina, que enfrentó esta campaña tremenda, ¿no?, de aprobar el aborto, presionada, como tú dices, por gente como Soros y todas las redes que él mueve, donde la población se organizó, y amigos como TLV1, que fue un factor, un centro donde se concentró muchos de los esfuerzos de defensa, lograron parar esto. No sé si temporalmente o de manera permanente, pero a lo que voy es lo escandaloso que fue y ha sido y es el silencio, ¿no?, de Francisco, donde uno esperaría, como hizo Juan Pablo II en la conferencia del Cairo, que tú recordarás bien, en el 94, donde se pretendía replantear todo el esquema de la sociedad y de la familia, ¿no?, y la movilización que hizo el Papa Juan Pablo II frenó este intento de la ONU. Pues ahora uno hubiera esperado, siendo su país de origen, sobre todo siendo su país, claro, pero además siendo el tema del aborto, independientemente del país, ¿no? Y bueno, el silencio que él guardó, yo creo que hasta esperando, bueno, no sé si esperando que se aprobara, fue algo escandaloso, ¿no? Sí, fue algo que se echó muchísimo de menos cuando la Iglesia en Argentina sí se metió y hubiera esperado un apoyo pues de un papa que es argentino, claro, y que debe de estar, y además curiosamente unos días antes hace Francisco una condena pública contra inocentes, pero en ningún momento habla del inocente en el vientre materno. Entonces, ¿cómo tienes un tipo de condenas a las cuales sí le das crédito y un silencio total? Y otro caso que ha sido muy escandaloso y muy reciente, porque está ahorita desarrollándose, es el caso de Nicaragua, donde hay un proceso tremendo que, bueno, tiene que ver con muchos factores, pero en la parte del gobierno y los simpatizantes del gobierno, que es la izquierda radical, ha volcado su violencia contra la iglesia. Han atacado obispos, sacerdotes, y ahí también se esperaría una postura firme, una condena de eso, un reclamo, pero por ser un gobierno de izquierda, Bergoglio ha guardado un silencio cómplice. Seguramente no hubiera sido igual si esto hubiera sucedido en un régimen de derecha, o entre comillas, o cuando menos que no fuera de izquierda, donde sí hubiera seguramente levantado su voz en defensa, bueno, cuando menos en condena, ¿no? Sí. Y acá pues ha sido un silencio. Y aquí no ha habido nada. Sí, es lamentable esa situación desde el punto de vista político y doctrinal, porque lo que tú haces a esos niveles tiene una raíz doctrinal e ideológica claramente evangélica, pues no ha habido tampoco. Entonces sí, por donde le veas, ahí hay un lamentable desempeño de 5 años donde no se ha hecho nada realmente, y sí se ha regado el tiesto por todos lados, porque se dan señales muy contradictorias, ¿no? Ahora, ahí dentro de estas señales contradictorias hay un papel, un personaje que llama la atención, que es enigmático,
y porque es una paradoja, ¿no?, de la historia, que es el presidente ruso, que es un defensor, o al menos ante la opinión pública, no sé si en su foro interno, pero ante la opinión pública es un defensor del cristianismo, de las raíces cristianas. Él se ha enfocado a tratar de rescatar ese origen espiritual de Rusia, y parece que tampoco lleva una buena relación. Hay por ahí una versión, yo la he visto, no sé qué tan confiable o real sea, de que en los encuentros que ha tenido Putin con Francisco, uno de los temas que han estado sobre la mesa, que además sería muy lógico que fuera así, es el tema de Fátima, porque incluye o implica directamente a Rusia, ¿no? Claro, y claro. Parece que de parte de Francisco no hay ningún interés de tocar ese tema. Sí, esto se comentó después de la primera visita de Putin al Vaticano, como él es el que le pregunta a Francisco cuándo hacemos la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y la respuesta de Francisco fue: de eso ni hablar. Una extraña negativa, cuando se entiende que todos los papas deberían de hacerla cada vez mejor, cada vez como fue pedido por la Virgen. Pues aquí no, de eso ni hablemos. Esto tiene que ver porque evidentemente Bergoglio es comunista, eso está a la vista de todo el mundo, ¿no? Y hacer la consagración como la pidió la Virgen implicaría acabar con el comunismo, y por eso crees que venga esa negativa. Así es, todo el mensaje de Fátima está dirigido contra el modernismo en la Iglesia y contra el marxismo también. De hecho, pues hay enfrentamientos ya en ese momento, cuando se están dando las apariciones, con el alcalde de Fátima, que era un marxista, un masón, que es el que secuestra a los videntes, a los niños. Ahí había una agresión muy fuerte, y en ese momento aparece la Santísima Virgen. Y uno de los secretos, o más bien una parte del secreto que ella deja el 13 de julio de 1917, deja ver precisamente el desenlace de un complot en donde un grupo llega al poder, incluso un miembro de este grupo llega al papado. Hay primero la parte de la huida de Roma, que es dramática y que aún no se ha cumplido, aunque se quiso hacer pensar que ya se cumplió en el 81, y una cuarta parte que no se ha dado en absoluto a conocer, en donde Sor Lucía dice: esta parte habla de la apostasía de la Iglesia. Vimos a un falso papa que era vitoreado por las muchedumbres, pero que conducía a la Iglesia al infierno. Entonces, obviamente, a la jerarquía masónica en el Vaticano no le convenía en absoluto que esto se diera a conocer, y por eso viene este rompimiento, ¿no? Ahora, el hecho de que hoy día no se quiera obedecer a la Santísima Virgen para hacer esa consagración, quiere decir que en el fondo los papeles se han invertido, y que ahora es el Vaticano el que promueve este silencio cómplice con el modernismo y con el marxismo. Claro. Sin duda, bueno, tú eres un experto en el tema de Fátima, reconocido a nivel internacional, tú has investigado mucho al respecto. ¿Tú crees que, en base a lo que sabes, que esa profecía ese falso papa al que se refiere en la cuarta parte del secreto, sea Bergoglio? A mi modo de ver, se refiere al falso papa que tenemos actualmente, ¿no? Esa es mi opinión. Y también creo que la tercera parte se refiere a la situación de los dos papas, es decir, que en una situación de guerra, los dos son los que obviamente tienen que huir de Roma.
en el caso de que estén vivos los dos. Y pudiese ser la explicación de por qué Sor Lucía en la tercera parte del secreto dice: vimos a un obispo vestido de blanco huyendo de una ciudad en ruinas, y teníamos el presentimiento que fuera el Papa, pero no tienen la certeza. La certeza para ellos es un obispo vestido de blanco que sale huido en una situación calamitosa de guerra, ¿no?, de invasión. Y posteriormente, en esa misma tercera parte, dice: y después vimos al Santo Padre ser muerto en una colina de esta y de esta manera, ¿no? Muere mártir. Entonces, ¿por qué respecto a uno lo tiene con plena claridad de que era el Papa y el otro no? Y el otro no, exactamente. Ok, o sea que seguramente esa es la respuesta, ¿no? De que son los dos. Ahora, estaríamos hablando, si es así, de que la cuarta parte es la que ya está en este momento sucediendo, y que la tercera cronológicamente vendrá después a cumplirse. Y digamos, puede ser ese la conclusión de la situación que se está viviendo, no lo sabemos. El hecho es que sabemos pues que eso, por un lado, aunque está condicionado, sin embargo la Virgen promete, y a pesar de esto, decía, a pesar de que no van a obedecer mis palabras, mis deseos, finalmente Rusia será consagrada a mi Inmaculado Corazón y triunfará el reino de Cristo. Eso pues es de esperanza, ¿no? Nos da optimismo y esperanza. Otro personaje enigmático actualmente y además protagonista de la política internacional es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también pues es un enigma en muchos sentidos, porque pues, realmente no se sabe qué es lo que esté pensando realmente, pero de las cosas que sí ha manejado claramente pues ha sido, por ejemplo, la defensa de la vida y también la defensa de retomar las raíces cristianas. O sea, una coincidencia con Putin, ¿no? Sí. De hecho, en los dos, digamos que hay esa coincidencia que es disonante respecto al resto de los mandatarios, la mayoría liberales, progres, abortistas, etcétera, y estos dos presidentes que han querido que en su país se mantenga pues cierta moralidad y la defensa de la vida muy clara. Eso pues es muy positivo, ¿no? Claro. Ahora, tú sabes que en México, bueno, acabamos de pasar un proceso electoral, yo diría que traumático en cuanto a la cantidad de pasiones que se levantaron. La izquierda regresa después de muchos años a gobernar el país. La izquierda es heredera del pensamiento liberal masónico del siglo XIX que hizo estragos en nuestro país. O sea, siempre que ha gobernado este pensamiento liberal ha sido desastroso para nuestra historia. Sí. Además de que eres un experto en todos estos temas que ya hemos tratado, eres un experto en la situación política internacional y muy particular de México. ¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que crees que vaya a suceder en México? Porque además, no solamente desde el punto de vista meramente político, que esa es una área limitada, sino en el contexto de que México es un país que probablemente va a enfrentar la misma situación, la misma disyuntiva de Argentina de la quizá posible legalización del aborto, porque la mujer, la segunda mujer más poderosa de este país a partir del 1 de diciembre, si es que las cosas no cambian, va a ser Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Corte, y una ferviente y yo diría hasta rabiosa defensora del aborto, de la legalización de las drogas, y una serie de calamidades. Todo esto se enmarca en un aspecto espiritual. O sea, México está pasando por la peor crisis de inseguridad de su historia a raíz, como tú lo has dicho muchas veces, de que solamente en la Ciudad de México se legalizó el aborto. Si esto se extendiera al nivel nacional sería una catástrofe. Yo creo que sería un desastre, y la esperanza pues es que pudiese haber dentro del partido mayoría de izquierda que ha ganado gentes que pues sensatamente hagan un frente
interno a este tema contra la vida. No hay que descartarlo, no hay que descartar líderes que pudiese haber, incluso católicos en este partido, que empiecen a frenar los deseos de esta señora, aunque efectivamente pues, ella tendría todo el poder de mover las cosas a su antojo, ¿no? ¿Tú crees que México va hacia un régimen como han ido algunos países de Hispanoamérica que están gobernados por la izquierda y estamos viendo además que la izquierda en donde gobierna siempre deja un desastre, porque evidentemente el modelo comunista nunca va a generar riqueza, porque en su naturaleza no está eso, sino es exactamente quebrar, ¿no?, la moral y la economía. ¿Crees que México va a llegar a ese punto o por la propia conveniencia de Estados Unidos Trump intervendría para evitar que México cayera en un régimen estilo Venezuela? Veo difícil la intervención de Estados Unidos. No aparenta haber alguna amenaza directa para los Estados Unidos. Más bien, las corrientes fuertes que han venido vienen también de allá, como son los demócratas, como es la izquierda de pues los que salieron, Hillary Clinton, Obama, etcétera, Marcelo Ebrard, que estuvo apoyando a estos grupos allá en Estados Unidos. No pareciera, más bien creo que va a haber, como tú dices, un deterioro innegable, porque cada día hay una ocurrencia y de tipo populista, que si duplicar las pensiones a los viejitos, que si darles un sueldo a los jóvenes que no hacen nada ni estudian, etcétera, etcétera. O sea, cada vez hay más promesas de tipo populista. Ojalá se quedaran solo en promesas incumplidas, pero el riesgo es que sí intenten llevarlas a cabo y no hay otra para sacar dinero más que endeudar más al país, y eso pues sí sería muy grave. Si es que también empieza ahí a atacar a ciertas instituciones, bueno, pues van a empezar las calificadoras a degradar a México en su estatus. Y sí, efectivamente no hay mucho que se pueda esperar de positivo, y más aún que muchas de las personas de las que se ha estado rodeando es gente sin competencia, sin experiencia de gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas innovaciones y gente que no tiene experiencia de servicio público? Pues vamos a ver, pero no parece halagüeño el panorama. Sí. Para cerrar, José Alberto, quiero preguntarte, ya que hicimos un recorrido por la situación de la Iglesia, una parte también de la situación internacional y la de México, en todas concluimos que estamos en una situación terrible, pero además que todo esto tiene un origen espiritual, es decir, no es una cuestión meramente humana. ¿Cuál sería la solución ante todo esto que estamos haciendo? O sea, te voy a hacer una pregunta muy concreta. Un católico aquí o en cualquier parte del mundo que vea esta entrevista y que diga, ok, ya entendí la situación de la Iglesia, ya sé que esto está terrible, ¿qué puedo hacer yo como católico? O sea, tienen dos alternativas: perder toda esperanza, esa es una, o hacer algo. Ese es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que un católico puede hacer en este contexto? Yo considero que el católico tiene pues las armas más poderosas, que son las armas espirituales: la oración, el rezo del rosario, la Eucaristía, lo que ya conocemos, pero adicionalmente el estudio de la propia fe, es decir, irse a las raíces, irse por lo menos al catecismo de la Iglesia Católica y ir repasando cada una de los temas que están hoy día en boga, ver qué es la respuesta correcta, porque si no hay formación, pues no puede haber defensa de la fe. Entonces lo primero es ir a las raíces de la fe y la oración, y desde luego que con toda la esperanza y optimismo de que bueno, si Dios permite que estemos tocando fondo es por algo, porque se viene una renovación grandiosa, maravillosa, mucho mejor, pero obra de Dios.
por lo cual pues tenemos que seguir con confianza y insistiendo mucho en la oración. Ahora, esa es la pregunta clave. Tú dices, evidentemente esto va a venir por obra de Dios, Él va a solucionar esto, pero nosotros no podemos ser simplemente unos espectadores esperando que esto suceda. Nos corresponde una parte. Tú dices, bueno, esa es la parte, digamos, individual, ¿no? Uno se tiene que formar y todo. Pero ya como, digamos, como sociedad, vamos a decirlo, católica, ¿a qué estamos exigidos? O de qué manera pudiéramos nosotros influir para que estos cambios se dieran? Yo simplemente pienso en el ejemplo de la caída del muro de Berlín, donde la gente no combatió con armas sino pues, con un rosario en la mano. Sí, exactamente, sí. Por supuesto que hay que armar estrategias y armar grupos de oración, que son grupos de acción también. Y la otra es aprovechar mucho los medios de comunicación social, las redes, aprovechando, pues como hace Info Vaticana, como hace TLV1 y otros más, en donde hay una clara, digamos, postura de combate espiritual. Eso no hay que dejarlo. Y todas las iniciativas que surjan en los grupos de apostolado. Porque pues sí, la batalla espiritual está muy fuerte, es la batalla decisiva entre el bien y el mal. Y la mejor manera de ganar una batalla pues es dando el primer golpe, ¿no? Claro. Adelantarse a iniciativas de ley, adelantarse a iniciativas apostólicas, adelantarse a no estar a la defensiva, sino tener una actitud proactiva. Claro. La última pregunta que te quiero hacer es, desde que Cristo se elevó a los cielos a la vista de los apóstoles, pues, en el año 33, según nuestra fe, los apóstoles creyeron que los últimos tiempos les iba a tocar verlos a ellos. Y cada generación, a lo largo de estos 2000 años, ha creído lo mismo. Se dan signos que se interpretan como que son el final de los tiempos. Todas las generaciones, creo yo, han creído lo mismo. En la Edad Media, cuando fue la peste negra, pensaban que ese era el fin del mundo, en fin. Sí, sí. ¿Crees ahora que ya hemos visto todo este paso de la historia y que tú eres un experto en la interpretación, no el conocimiento, sino la interpretación de los signos, de los tiempos? ¿Crees que esta sí es de verdad el final del... O sea, el final de los tiempos me refiero a esta parte, que no sabemos cuánto va a durar, ni es el fin del mundo, simplemente esto que se profetizó de esta etapa que estamos viviendo. ¿Estos son el fin de los tiempos? Así es, sí, sin duda alguna. A partir de 1948 comenzaron lo que bíblicamente se conoce como los últimos tiempos, porque así le llamaron los profetas que en el Antiguo Testamento habían predicho, por ejemplo, la destrucción del templo de Salomón y la diáspora. La diáspora, cuando los romanos echan fuera de Canaán a los judíos y están por cerca de 2000 años vagando sin una tierra, sin una nación. Y esos mismos profetas del Antiguo Testamento dicen que en algún momento Dios volverá a congregar al pueblo disperso y lo volverá a traer a su tierra. Ahí es donde bíblicamente comienzan los últimos tiempos, porque así le llamaron los profetas, que no es el fin del mundo, efectivamente, sino el fin de la era de las naciones o de los gentiles, que le llama San Pablo, en donde cual la Iglesia ha estado, digamos, creciendo. Va a llegar un momento en que se cierren los tiempos de la Iglesia y comience un tiempo transitorio, que son los 7 años que los apóstoles pensaban precisamente que Cristo volvería dentro de 7 años. Son esos 7 años de un gobierno mundial del anticristo que culmina con la parusía. Entonces, esa parusía, ese retorno glorioso de Cristo, es el que tiene que alentarnos a saber que cada día nos acercamos más al mayor acontecimiento en la historia, que es el triunfo de Dios sobre el mal
y el establecimiento de su reino aquí en este mundo. Así que pues es motivo de esperanza, ¿no? Claro. Pues con eso quería terminar, que dara esta sensación de Sí. que el bien ha triunfado, además. Efectivamente, sí. Nos toca a nosotros enfrentar nuestra propia batalla de generación y de este tiempo, pero el bien ya triunfó, ya triunfó sobre el mal, Así es. aunque parece lo nos contrario. queda simplemente arrebatar el trofeo de ese Exacto. triunfo que ya fue dado. Así es, bueno, Así pues que es una generación muy privilegiada. claro, sí, nos tocará ver cosas que quizá muchos hubieran querido ver y otros quizá no quisieran ver, ¿no? Pero bueno. Pero nos toca. Así es. Exactamente. Pues te agradezco todo este tiempo, todo lo que nos has compartido ha sido, yo creo que muy enriquecedor. Seguramente mucha gente en muchas partes va a quedar muy clara de la situación en la que estamos, de la situación de la iglesia y de la situación que nos toca vivir en estos momentos. Sí, y bueno, pues estaremos atentos y siguiendo esto que tú nos dices. Ojalá que sí. También en algún momento voy subiendo artículos a mi página, que es ultimostiempos.org, por si alguien quisiera También leer alguno de los resúmenes de los artículos. tienes además varios libros publicados sobre los temas que hemos en comentado. la página también están los libros en PDF, ultimostiempos.org. Ok, lo vamos a poner en la pantalla para que la gente los vea y para que la gente vea tu página y pueda acceder Sí, y ahí pueda profundizar más en lo que hemos hablado en esta ocasión. Pues muchas gracias, José Alberto, por recibirnos, por esta entrevista, por el tiempo, gracias y muchos saludos a por todos. tu generosidad en compartir todo tu conocimiento y bueno, pues esperemos que más adelante podamos volver a encontrarnos. Claro que sí, Y actualizarnos, ¿no?, de todo lo que está sucediendo. Claro que sí, muchísimas gracias y muchos saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención y los esperamos en la próxima entrega.